¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos estas capacidades? ¿Por qué tenemos este cuerpo? Desde lo más antiguo hemos estado en ese proceso de desarrollo, de construcción de nuestro entorno, de nuestro alrededor, en donde moldeamos y nos adaptamos a lo que debemos hacer. Y esa prioridad viene desde el hecho que debemos darle alimento, debemos tener comodidad, debemos sobrevivir. Y de esto creo es de donde viene especialmente el hecho de actuar. Y así hemos entonces empezado a construir, a accionar y a movernos a partir de esos instintos y a partir de esos sueños a los cuales queremos darle forma. Tal vez para unas personas sea su sueño estudiar, sea su sueño tener su propia empresa, tener mucho dinero. Para otras, tal vez sea un poco más simple las cosas, como tener su casa, su familia, tener experiencias de esta vida, viajar, hacer amigos. Y estos sueños y estos deseos vienen desde esa energía, desde esa energía más sutil de nuestro anhelo y va pasando por una transformación a través de nuestros pensamientos, nuestras emociones, cómo nos hace sentir cuando pensamos en eso, cuando soñamos en eso. Y al finalizar, debemos proyectarlo, ¿no? Debemos ir dándole forma, moviéndonos en este plano carnal en donde accionamos con esa intención a través de este cuerpo. Porque si tenemos este cuerpo, pues es para algo, ¿no? Tenemos esta mente, tenemos estas emociones y además tenemos este libre albedrío. Por eso también muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde dirigirnos. Y es que lo que más debemos tener en cuenta en esta vida es que las cosas se hacen a partir de una disciplina, a partir de esa constancia y esa constancia, para traer esos sueños, toda esa energía aquí, a la acción, al movernos, con el fin de materializar, con el fin de lograr algo, con el fin de vivir. Aunque bueno, muchas veces no logramos esto último. En lo personal he tenido y aún tengo dudas de lo que quiero hacer con mi vida o hacia dónde quiero dirigir esa energía, porque pues muchas veces no lo sabemos y tengo ideas, claro, tengo mis procesos. Bueno, puedo contar un poco de mi historia. Cuando salí del bachillerato, quise ir a estudiar a otro país, a estudiar y a trabajar, a estudiar inglés principalmente. Por lo cual hice todo, invertí el dinero del viaje, de la escuela a la que iba a llegar a estudiar con una empresa. Faltaban 4 días, 5 días, no recuerdo muy bien, para viajar, para irme a estudiar y empezó pandemia. Cerraron fronteras, sabes cómo fue todo ese proceso de pandemia que todo el mundo se tuvo que instalar en sus casas, no salir por precaución. Pues en ese momento se canceló todo, digamos que se aplazó. Estuve en contacto con la empresa y me decían que esperara una semana que abrieran fronteras, luego que esperara un mes. Como saben, esto fue como en proceso de crecimiento, cada vez iba aumentando, en vez de reducir iba aumentando las precauciones, por lo cual así estuve más o menos un año. Y en este tiempo que no estuve haciendo nada, te podría decir, estuve muy enfocado en mí, estuve enfocado en descubrir eso que somos, en leer, en informarme, en meditar, por lo cual no considero que haya sido una pérdida. Fueron momentos maravillosos los cuales dediqué completamente a mí. Pero también me iba acompañando constantemente esos pensamientos, bueno, también debo ir definiendo qué quiero hacer, hacia dónde quiero enfocarme, porque no debía depender de ese viaje, ya que no sabía qué iba a pasar. Así que iba pensando, tenía esos pensamientos de que, ok, puedo dedicarme a expresar y a explorar lo que somos como vida, cómo lograr
esa paz y esa tranquilidad en este mundo. También tenía la idea de viajar, de conocer el mundo mientras grababa. Apenas estaba empezando a desarrollar esta idea. Por esto decidí viajar a una ciudad cercana a mi pueblo donde crecí. Ahí empecé a trabajar, tenía un trabajo en el que ganaba lo suficiente y digamos que ganaba bien para un inicio. Era como vendedor y me iba bien. O sea, creo que tengo esa capacidad de vender, pero no me sentía muy bien haciendo lo que estaba haciendo en ese momento o el enfoque de ese trabajo. Entonces ahí duré como 4 meses, luego pasé a otra ciudad en donde estaba con familiares, ahí estaba digamos en un lugar más estable, más seguro. Ellos me ayudaron a encontrar igualmente trabajo, pero con el tiempo no me empecé a sentir bien ahí. Entonces dije, ok, quiero estudiar, exploremos esta universidad, exploremos el hecho de ir a estar con más personas de mi edad, ir a estudiar algo que quiero hacer. Y ahí fue cuando elegí irme a otra ciudad a empezar la carrera de educación física porque me gusta el deporte, me gusta hacer deporte y de igual manera me gusta enseñar. Esos eran como mis principios para estudiar esta carrera. Al llegar a esa ciudad dije, ok, voy a terminar esta carrera. Estaba comprometido a iniciar y a terminar, pero con el pasar del tiempo no la terminé. Llegué hasta cuarto semestre y me dije a mí mismo, ok, creo que esto no es lo que quiero realmente. Y me llegan muchos pensamientos de cómo puede ser que tenga pereza de continuar o no haya tenido el valor. De igual manera era una carrera en una universidad privada, por lo cual era costoso y mi mamá era la que se encargaba de ese pago. Para esto tuve que escribirle una carta y decirle, ma, pasa esto, pasa esto. Nunca fue una pérdida y realmente nunca lo fue. Fue una gran experiencia la que tuve en la universidad de estudiar esa carrera y no, bueno, no terminarla, pero conocí a muchas personas, aprendí. Sin embargo, no, creo que no era lo que quería. Por eso después me fui a viajar, me fui a explorar un poco un pueblo muy retirado de todo, un pueblo en un bosque, en una frontera de Colombia con Panamá. Ahí hice un voluntariado y solo me fui con el dinero de ida, solo me fui con los recursos para llegar allá. Esta era la idea también, retarme, a ver cómo me movía yo, qué hacía para sustentarme y para cambiar lo que hay a mi alrededor y hacer que funcione a mi favor. Entonces allá llegué como voluntario, no me pagaban nada, solo me daban la comida y el hospedaje y estuve así por un tiempo. Estuve más o menos 5 meses y en esos 5 meses me las ingenié para estar más cómodo, para ganar dinero, trabajar en ciertas cosas. Fue un lugar muy bonito, maravilloso. Luego de 4 o 5 meses volví a mi casa, volví con mi mamá, le conté, bueno, todo lo que había pasado y no estaba aún, y bueno, y tenía unos ahorros, entonces compré algunas cosas y quería seguir haciéndolo, quería seguir viajando, por lo cual me fui a otro lugar, a otra playa frente al mar. Bueno, ese pueblo al que fui también estaba frente al mar y no sé, algo me enamoró del mar, me encantaba entrar al mar y nadar, hacer snorkel, los que no conocen son ponerme la careta para ver debajo del agua y descubrir, es que es increíble lo que hay debajo del mar, wow. Llegué a ese otro lugar, al frente también al mar, era cerca de Santa Marta, un parque que se llama Tayrona, era una playa que estaba empezando como en ese proceso de turismo. No iba mucha gente y ahí vivían muy pocas personas. Fue maravilloso el proceso ahí porque el mar era precioso, me encontraba con retos, igual con desafíos em, a los cuales debía saber confrontar y debía saber dirigir. Ahí estuve más o menos 2 meses en ese parque. Luego me fui para una ciudad, para Santa Marta, que igual está frente al mar. Ahí empecé a hacer otro voluntariado
y igual no tenía muchos recursos, no tenía dinero. Entonces empecé a ver la manera de generar dinero. Estuve en un hostal por más o menos 15 días, luego pasé a otro, a un hotel, y ahí ya empecé como a trabajar, a moverme. También trabajé en un restaurante, conocí al dueño del hotel y me hice muy amigo de él, entonces él me iba ayudando como puedes ayudarme aquí, puedes ayudarme aquí, y así me iba moviendo. Y ahí iba explorando mucho. A lo que quiero llegar con esta historia es que muchas veces no sabemos qué hacer, podemos estar confundidos, pero eso no quiere decir que no accionemos. Puedes tener una idea de accionar en algo, en negocios, en ventas, en lo que sea. Puedes accionar y no estar muy seguro de lo que quieres hacer. Sin embargo, no creo que sea quedarte quieto, quedarte sin hacer nada, porque no estás avanzando y no estás explorando tus opciones, no estás explorándote a ti mismo y qué quieres hacer realmente con este cuerpo. Por eso principalmente viajé. Me dije, ok, no tengo muy claro lo que voy a hacer, me voy a ir a viajar y voy a descubrirlo. Y aún después de todo esto sigo con esa duda. Bueno, sé que quiero grabar, sé que quiero seguir creando este contenido, pero económicamente no es algo que aún me esté dando frutos. Sé que quiero viajar, pero no quiero estar viajando con una incomodidad de no saber qué va a pasar. Aunque lo puedo hacer, aunque puedo decir, ok, me puedo retar e irme a un lugar y ver cómo soluciono. Esta es una idea y puede hacerse. Pero no es lo ideal, ¿no? Uno quiere comodidad, uno quiere tener esa libertad de poder comprar su comida, poder moverse a donde quiera, al menos eso es mi ideal. También tuve un tiempo en el que dije, voy a vender algo. Hice como una micro, muy pequeñita empresa en la que compraba productos y los vendía. Bueno, no me fue muy bien. Eh, He pasado por todos estos procesos, he trabajado con empresas y me he aprendido a conocer, he aprendido a ver qué es lo que quiero realmente. He tenido muchas tentaciones porque en todo este proceso uno se encuentra con estos deseos tan carnales y estas tentaciones en las que le retan a uno decir que no, o a veces en las que uno se ve envuelto y se deja llevar y luego se arrepiente. Todo esto se vuelve un aprendizaje en la vida. Así que sentirte perdido no es malo, antes bien es una gran oportunidad para seguir buscando y buscando. Y es que este es uno de los principales, creo, uno de los principales retos de nuestra vida, el mantenernos constantes, el mantenernos en acción constante, en movimiento constante. No digo que no haya momentos para descansar, pero sí en esta acción en la que uno sigue buscando y si ya encontraste eso que quieres hacer, genial, entonces te enfocas y creas, empiezas a crear esa disciplina, empiezas a transformar tu mundo a tu alrededor en el que estás construyendo el mundo que quieres. Hay condiciones, ¿no? Hay condiciones en esta vida que nos dicen, debes ganar dinero, debes aportar algo a los demás, aunque ese aportar algo a los demás es una ley, me parece, y también es algo que siempre cargo conmigo, el hecho de hacer algo que me ayude y que me nutra a mí y con el cual también pueda ayudar a los demás, siempre buscando este equilibrio en el dar y recibir o en el aportar. Y bueno, sé que no soy un ejemplo de una persona que tiene su vida resuelta, pero tengo mis experiencias, tengo mis procesos, he considerado que he aprendido a hacer con mi entorno algo bueno, he podido manejar mis fichas, he podido manejar mis ideas con estrategia para así aprender, para así hacer de mi alrededor un lugar cómodo y confiable. Y de esto se trata, aprender a moverte en esta tierra, en este plano. Pero somos esa energía, esa conciencia, ese ser que es divino, que es más allá de lo material e inmortal. Y estamos en esta prueba con este cuerpo. Toda creación, todo, todo sueño viene desde eso, desde esa energía sutil, pero con un enfoque, ¿no? Con ese enfoque a dirigirlo a este cuerpo y canalizarlo hacia la acción,
hacia el movimiento, hacia cómo vas a dirigir esa energía a crearlo realmente. Y esto no se va a lograr si te quedas en tu zona de confort, si te quedas en el mismo lugar. Como sea, hay que aprender a qué dirigir nuestra energía y cómo dirigirla. Por eso también es importante tener esta disciplina, esta constancia y de igual manera no dejarnos llevar por las tentaciones, porque también he conocido a personas que tienen mucho dinero y pude ver cómo vivían su vida. Y era un poco caótica, aunque tenían mucho dinero, aunque tenían esta disciplina, se dejaban llevar constantemente por sus tentaciones. Gastaban su dinero con tomando mucho alcohol. No veían ellos como una paz, una tranquilidad. eh, Tenían constantemente problemas con mujeres. Entonces, no todo está ahí. También hay que aprender a dirigir estas tentaciones, aprender a no dejarnos llevar por los impulsos carnales, porque igualmente acá están estas caídas. Por lo tanto, accionar a veces es descubrir en qué queremos accionar, hacia qué queremos accionar. Y tal vez al principio no tengamos muy claro ni un enfoque claro, pero puedes tener una idea de hacia dónde ir y nos podemos dirigir allá, ver qué se puede aprender ahí en ese proceso, si es lo que de verdad queremos o no lo queremos, porque uno en la mente puede querer muchas cosas, pero a la hora de accionar puede que las cosas cambien y te guste otras cosas. La idea es aprender en ese proceso, es aprender de ti, aprender de nuestro interior, qué pensamientos tenemos, qué emociones tenemos, qué nos gusta hacer, qué no nos gusta hacer. Y todo esto se hace a través de la reflexión y la acción juntas. Nunca parar, nunca, nunca, nunca detenerte, ni nunca parar de buscar, ni nunca parar de crear tus sueños, de moverte hacia lo que quieres, con disciplina, con constancia, con esa fuerza de voluntad para no dejarte llevar por las tentaciones, con esa firmeza y ese enfoque. Así que somos seres espirituales en una experiencia material, en donde aprendemos, en donde venimos a aprender de esta materia, a movernos acá, a experimentarla con un enfoque en nuestros sueños claros, pero también con una construcción integral de lo que somos, de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro cuerpo, todas estas prácticas de hacer ejercicio, de meditar, de explorar y ser sinceros con nosotros mismos para así poder crecer y aprender.